José, cuando él quiso abandonar a su esposa, María, porque se encontraba embarazada, el ángel le dijo, no, no la abandones. Lo que ella va a dar luz es engendrado por Dios. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto es lo que llamamos redención limitada o redención ah, particular. ¿A quién va a salvar? A su pueblo. ¿A quién va a perdonarle sus pecados? A su pueblo, a los suyos, a los redimidos. El resto del mundo sigue caminando, cargando sus pecados. De ahí nos rescató, de ahí nos rescató. Y aunque muchas veces no lo decimos abiertamente, pero sí pensamos que algunas personas ya no tienen remedio, que algunas personas ya no vendrán arrepentidas a Cristo, que la gracia de Dios ya no las va a alcanzar. Si pudiéramos pensar de alguien así, que no es posible, porque para Dios nada es imposible. Pero si pudiéramos pensar de alguna persona que cayó en el pecado tan lejos que no creemos que sea posible que la gracia la alcanzara, sería esta mujer, la mujer samaritana, casada 5 veces, y el hombre con el que estaba ese día que Jesús la encontró era el sexto, y con este no quería ningún compromiso, ni tenía la intención de casarse. Si alguien hubiera caído tan bajo, era esta mujer. Pero esta verdad gloriosa, poderosa del Evangelio sigue siendo verdadera. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pudieron, ni comprendieron, ni prevalecieron, ni se sostuvieron contra la luz. Las tinieblas tuvieron que huir, disiparse, cuando la luz fue revelada. Esa es la historia de grande esperanza a nosotros que tenemos seres queridos que no se han rendido a Cristo y que parece que no se van a rendir. Esa historia es un ánimo, es de gran ánimo a seguir clamando, a seguir rogando, orando, pidiendo, insistiendo, a seguir esperando que el Señor con poder rescate a nuestra familia. Entonces, el apóstol Juan o Juan el Evangelista intencionalmente pone estas dos historias una enfrente de la otra. Nicodemo, un hombre respetable, un hombre de gran estatura en la sociedad, un hombre de la crema innata de la sociedad, maestro de Israel, y allí junto a él una mujer samaritana. Dos cosas que tenía en contra de ella: mujer y samaritana. Él respetado y admirado por los que lo rodeaban, ella de mala reputación, seguramente rechazada o despreciada. El chisme y la comidilla del pueblo era ella. Otra vez, ya tiene otro. Entre el carácter de Nicodemo y el carácter de esta mujer, allí nos encontramos nosotros. Allí fue donde nos encontró el Señor a nosotros. Allí fuimos encontrados todos los que hemos creído. Entre el carácter de Nicodemo y la vida de esta mujer. Pero sin duda alguna, el de haber sido dejados convictos de nuestro pecado fue algo muy doloroso y muy vergonzoso. Fuimos llevados al arrepentimiento con dolor, con llanto, con vergüenza. Nos vimos completamente desnudos delante de Dios.
perdidos en delitos y pecados. Pero todos los que hemos creído, sin duda alguna, todos los que hemos sido salvos, podemos decir con seguridad, bendita vergüenza y bendito dolor y bendita convicción y bendito conocimiento del pecado, porque así fuimos entregados en las manos de Cristo para ser sanados, consolados, curados. Entre Nicodemo y la mujer samaritana, en alguna medida, te encuentras tú también que no has creído y no quieres venir a Cristo. No te consideras el peor de los pecadores. Hay millones más malos que tú, pero tampoco desconoces que has pecado. Pero piensas que tu pecado no es suficiente como para ser humillado y expuesto delante de Dios. El conocimiento que tienes de tu pecado no es suficiente para quebrantar tu corazón. No sientes la necesidad urgente de venir a Cristo porque no ves tu pecado como lo ve Dios. El Señor les dice a los fariseos, ustedes no quieren venir a mí, no quieren venir a mí para que tengan esta vida. No sientes la necesidad. La intención de Juan entonces sigue siendo la misma, mostrarnos a Cristo glorioso, el cumplimiento de todas las profecías, de todas las promesas del Antiguo Testamento. Aquí llegaron, aquí se cumplieron, aquí es la culminación. Cristo es la culminación y los que crean en Él tendrán perdón de pecados y vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y todo el que la miraba era sanado, así todo aquel que mira a Cristo será salvo de su pecado. Y la salvación alcanzará no solamente ya a una nación, sino que esta nación será del mundo entero. Un pueblo escogido, apartado de entre todas las naciones. Esta fue la promesa hecha a Abraham. Y a su simiente dice Génesis 26:4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, en tu semilla. Gálatas 3:16-19 describe o identifica esta simiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a sus simientes en plural, sino que habla de una simiente, como de uno. Dice, y tu simiente. Esa simiente, dice Pablo, es Cristo. Es Cristo. La mujer samaritana tenía que escuchar el evangelio. Si iba a ser rescatada y perdonada, ella tenía que escuchar del evangelio. Ella tenía que ser rescatada de las tinieblas, traída al reino de Dios. Y la única manera era a través de Cristo. Tenía que escuchar de Cristo y tenía que creer en Cristo. Así que dividamos nuestra porción de la escritura de esta manera. De los versículos 1 al 9 de Juan 4, vamos a verlo como una cita celestial, una cita hecha en la eternidad, no diferente que la que tienes tú ahora aquí. Aquí también tenemos una cita y este tiempo y este día, velo así. El Señor quiso que estuvieras aquí. Escucha su voz. Dice el versículo 1 al 9. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua
Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? Tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Veamos bajo el siguiente encabezado, una fuente de agua viva. Una cita celestial, la oferta de una fuente de agua viva, del 10 al 18. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras, si supieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes tú agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ahora vamos a ver una adoración verdadera. ¿Cómo es que el Señor la lleva del encuentro a la oferta, a la adoración a Dios? Y sin duda alguna, no está aquí por coincidencia que comienza mostrándole su pecado. El Señor la va a llevar, esta mujer no entiende todavía. Ahora el Señor la va a llevar, no como a exponer su pecado con malicia, sino para hacerle entender la oferta que le está haciendo. Veamos entonces una adoración verdadera en el 19 al 26. Y le dijo la mujer, Señor, no, el 16. El 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora tengo una pregunta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es. Aquí está ya la hora, el tiempo se llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Gloria a Dios por su palabra que nos pueda llevar, igual que a la mujer, a entender qué le está hablando ahora. Esta reunión, mis hermanos, no la hacemos porque las demás iglesias las hacen, ¿cierto? La hacemos porque el Señor lo ordenó. Estamos aquí y estamos exponiéndonos a su palabra. No es menos la palabra que escucharemos ahora que la palabra que escuchó la mujer en ese día. Ella sería llevada de las profundidades de su pecado a las alturas de la maravillosa gracia de Dios. Ese era el día que Dios la visitaría. Y nuestra oración es que el Señor nos visite con su salvación hoy. Aquí también
que aquí también podamos ver nosotros su gloria reflejada en su palabra, en el Hijo, revelado a nosotros en la Escritura. Que el Señor quiera que en este día, tú como la mujer samaritana, seas confrontado con tu pecado, escuches la voz de Dios llamándote, recibas el agua viva y vuelvas a tu casa o a tu hogar, al lugar donde tú vas a ir, gozándote y dando gracias a Dios por tan grande salvación. El siguiente detalle que debe llamar la atención es la manera en que Juan el Evangelista nos presenta esta conversación. Otra vez, de Nicodemo, toda la información. Principal entre los sacerdotes, fariseo, respetado del pueblo, vino a Jesús de noche. Es la imagen que el evangelista está poniendo en nuestra mente. De la mujer ni siquiera el nombre nos da. Y viene a Jesús en lo más caliente del día, la mitad del día, a mediodía. Ya nadie está cargando agua. Probablemente la samaritana no salía a buscar agua en la mañana, cuando salía el resto de las mujeres a buscar el agua, porque nadie la quería. O iban a estar haciendo chismes de ella, o le iban a rechazar. Ella estaba evitando entonces encontrarse con el resto de las mujeres. Pero allí el Señor la encontró a ella. Allí el Señor le pide a ella agua y le dice, dame de beber. Pero ¿qué es lo que ve ella? Ella no ve el pedido de Jesús. Ella lo que ve es la barrera que la separa de Jesús. Ella dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Dos cosas que la separaban. Soy mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Ahora, no puedo entrar en muchos detalles porque el tiempo se nos va a ir muy rápido. Además, quiero llevarlo rápidamente a la historia de Israel. Después del rey Salomón, el reino se dividió. Jeroboam reinó en el norte, en las 10 tribus del norte, y Roboam, 2 tribus al sur, Judá y Benjamín. Las 10 tribus del norte jamás se volvieron a registrar en la Biblia. Se perdieron completamente porque el rey de Asiria lo que hizo al conquistar las 10 tribus del norte por su pecado, mezcló, o sea, sacó a los judíos y trajo gente de Babilonia. Y hubo una mezcla allí. Después de la deportación, cuando regresan de la esclavitud de Babilonia, ellos quieren ayudar en la reconstrucción del templo, pero dice que no encontraron ningún registro. Ellos no podían ya probar que eran judíos. Y los de Judá y Benjamín ya no les permitieron. Y ahí entró esta enemistad. Ya jamás pudieron aceptarlos como judíos, sino que era una mezcla de todas las naciones. Y entonces Jeroboam les había hecho su templo allá y les hizo becerros de oro y les dijo, ya no vayan a Jerusalén. Y esta es la enemistad de la que habla ella. Los samaritanos aceptaban solamente los primeros 5 libros de la Biblia, no el resto de las escrituras. Entonces, ellos tenían su propia religión, ellos tenían sus propias prácticas, ellos tenían sus propias opiniones, pero aquí el asombro para los discípulos de Cristo era que Jesús estaba hablando con ella. Y para nosotros es también algo increíble, ¿cierto? Que la oferta del Evangelio también se le da a ella, a esta persona rechazada, a esta persona de baja reputación, de mala reputación, marcada por el pueblo entero como una mujer mala. Esto escribió Pablo de nosotros en Efesios 2:12. Dice que ustedes, todos nosotros, estábamos en un tiempo sin Cristo. Y dice, alejados de la ciudadanía de Israel,
ajenos a los pactos de la promesa. Es decir, ni siquiera entendíamos, ni siquiera sabíamos que Dios había hecho un pacto o que había prometido salvar. Y dice que caminábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo llama el misterio de Cristo. Este misterio escondido desde las edades antiguas. En Efesios 1, del 3 al 6 dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, es decir, los que no son judíos, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual puedan entender cuál sea mi conocimiento otra vez en el misterio de Cristo. ¿Qué misterio es este? El misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este es el misterio, que los gentiles, ustedes son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ustedes son el Israel de Dios. Ustedes que han sido rescatados y redimidos son descendientes de Abraham. Por lo tanto, receptores de las promesas que fueron dadas a Cristo. Y en Cristo recibes todas las promesas hechas con juramento de salvar pecadores, de darles un corazón nuevo, de darles una vida completamente nueva, limpia, justificarlos, vestirlos, limpiarlos. Y esta idea de agua sigue siendo, Juan la sigue desarrollando, en los rituales de purificación, los cántaros llenos de agua convertidos en vino, el nuevo nacimiento por agua y por espíritu. Y ahora le ofrece a la mujer samaritana agua viva. Entonces, es el misterio que ahora nosotros anunciamos también. Este día era el día de salvación para la mujer, pero este día es el día de salvación para ti. Veamos entonces cómo esa cita celestial que tuvo Cristo con la mujer allá en el pozo, ahora se convierte en una oferta de agua viva del 10 al 18. Pero vamos a concentrarnos en el 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua a él y él te daría agua viva. El pecado de la mujer, como el de Nicodemo, como el de los judíos, el de los que enviaron a preguntarle a Juan quién era él. La respuesta de la mujer nos muestra cuánta oscuridad había en su mente. Ella no entiende. Ella sigue estando todavía en un plan físico, natural, terrenal. Del agua que el Señor le ofrece, agua viva, ella está pensando en el pozo todavía. Y sigue todavía por toda esta conversación, no llega al nivel espiritual. En Juan 2, 19 al 20, el Señor dijo: destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Los judíos le dijeron: en 40 años fue edificado y tú lo vas a edificar en 3. Pero no entendían. Le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del espíritu. ¿Y qué dice Nicodemo? ¿Cómo puede ser que un hombre siendo viejo entre en el vientre de su madre y nazca otra vez? No pueden llevar o llegar más arriba del nivel terrenal. Si tú le pides agua, si tú me pides agua, yo te doy agua viva. ¿Cómo? Tú no tienes con qué sacarla. ¿Ves la oscuridad de ella? La verdad no le entraba a la mente. La mujer samaritana no podía ver quién era Jesús.
sus opiniones, su religión, sus conceptos acerca de Dios le estorbaban. De hecho, su propia religión, sus propias ideas eran un estorbo, ¿sabes? Lo que era realidad en ese día es también realidad ahora. La religión de las multitudes, de la inmensa mayoría, los aleja aún más de Cristo. De tal manera que podemos decir, muchas veces cuando predicamos el evangelio, lo capta mejor alguien que está completamente perdido a alguien que es religioso. Se aferra a sus propias ideas. No van a la palabra del Señor. La mujer samaritana no podía entender todavía la oferta que le hacía el Señor. El Señor le dice, si conocieras el don de Dios, el Mesías que ella estaba esperando estaba frente a ella y no podía conocerlo. Pero la palabra del Señor, el Señor mismo se va a encargar de disipar las tinieblas, de llevarla de la ignorancia al conocimiento, de la esclavitud a la libertad, del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y es lo que queremos hacer aquí cada día que nos reunimos a estudiar la palabra de Dios. Rogamos que las tinieblas den paso a la luz, que la verdad abra nuestros ojos y podamos ver a Cristo glorificado, que podamos adorarlo sin interrupciones, sin desviaciones, que podamos adorarlo como Él dice que tiene que ser adorado, que no inventemos nuestros propios medios, que no inventemos cómo es que se debe adorar. Él dicta, Él describe cómo es que se debe adorar. Yo como su pastor o como el predicador para ti, quiero hacer tres cosas, ponerte frente a ti, tres cosas que la mujer no podía ver, pero que tú sí puedes verla si escuchas con atención, si decides escuchar, pensar y sospesar la oferta que le está haciendo y tú también pudieras conocer el don de Dios. Esa es una palabra muy triste, ¿no? Le dice el Señor a la mujer, si conocieras a Israel, y si supieras en este tu día, si entendieras, pero ahora está cerrado, está escondido de tus ojos. Número uno, si conocieras el don de Dios. Primero que nada tienes que saber que Cristo es un regalo de Dios. Es el que el Señor, el Padre nos ha dado. Es el que Él ha escogido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. En Él está la plenitud de la gracia. En Él está la plenitud del Espíritu. Dice el Bautista, dice el Juan el Bautista, Él es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Yo bautizo con agua, pero Él con Espíritu Santo. Él es el que bajó del cielo. Él es el que vio y oyó las palabras de Dios. Nadie más nos puede revelar al Padre como Cristo. Y luego dice, porque no envió Dios al Hijo al mundo para juzgar al mundo y condenarlo al mundo. ¿Por qué? Ya está condenado. No hay ninguna necesidad de condenarlo más, pero lo mandó para que a este mundo ya condenado, el mundo sea salvo por él. Y añade, el Padre ama al Hijo y ha entregado en él, ha entregado todas las cosas en su mano. Ahora, si juntas todo esto, si juntas todo lo que acabamos de hacer la lista de lo que es Cristo, si lo pones todo junto, vas a ver la insensatez y la locura de buscar en otro lo que Dios nos ofrece en su Hijo.
La segunda cosa que la mujer samaritana no podía ver, pero que tú sí, si solo escuchas con seriedad, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Después de conocer que Cristo es don de Dios y que Él tiene esa agua viva, pídele. En ninguno está. Nadie tiene lo que el Señor puede darte. De hecho, hay dos clases de religiones en el mundo, solamente dos. Una falsa, con muchos nombres, diferentes calificaciones, diferentes visiones. Casi siempre la religión falsa se caracteriza, o una de las marcas de la religión falsa es revelación extra bíblica. Y el Señor me dijo, y yo vi, y el Señor me habló. Es una marca sin ninguna falla para marcar una religión como falsa. La religión falsa te dice, solamente haz esto, haz, y haces esto y no hagas esto, y haces esto y haces esto. Eres tú el que lo hace. La religión verdadera, a una solamente, y te dice, es lo que Él hizo. Él fue el que obró. Él fue el que se entregó a sí mismo. Él fue el que murió. Él es el que resucitó. Él es el que ascendió. Él es el que reina. Él es el que regresa. Él tiene la salvación en su mano. Y tú tienes que rogarle y pedírsela que te la dé. Nadie más te puede dar. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Ruega al Señor. Lo repito otra vez. Tu corazón no te va a llevar a rogarle al Señor. Tu mente no te va a decir que lo necesitas. Tu carne no te va a enseñar tu necesidad. Tus gustos no te van a llevar a rendirte. Tus pasiones, tu voluntad, son todos insuficientes. Vienes completamente vacío a recibir de su mano lo que Él solamente te puede dar. Lucas 11:9-10 dice, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La tercera cosa que la mujer samaritana no podía ver, pero que tú sí puedes, si solo escuchas su voz con atención. Dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, gloriosa promesa, y Él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Y si le pides, Él te daría agua viva. Cristo es el don de Dios. Cristo es el agua viva. Y Él es el dador de vida eterna. Dice el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua, es decir, a la mujer samaritana le está diciendo ahora el contraste en lo que ella está pensando. Esta agua no va a quitarle la sed completamente a nadie. Va a tomar y vuelve a tener sed. Es una figura del mundo. Lo hemos dicho muchas veces, pero te rogamos que hagas un examen de lo que tienes y ve si te ha dado satisfacción. Ve si a lo que te ha traído la vida te ha dado paz completa. Ve tu corazón y ve si allí hay maldad que necesita ser perdonada. Si no eres hipócrita, vas a encontrar que necesitas a Cristo. Si estás buscando tu felicidad,
Se te va a escapar de las manos. Puede ser que las cosas están bien por un momento, pero es como construir castillos de cristal. De un momento a otro se te desbarata todo. Y solamente aquel que está en Cristo podrá sostenerse. Cristo es el don de Dios, el que tiene agua viva y se la da al que le pide. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y es un versículo muy mal interpretado. La pregunta es, ¿quién es la fuente de agua que salta para vida eterna? ¿Del interior de quién correrán ríos de agua viva? Ciertamente no de los creyentes. Es Cristo, es Cristo de donde sale esta fuente de agua viva. Es Cristo de donde sale un río de agua viva, limpia, cristalina. Apocalipsis 22:1 dice: después me mostró un río limpio de agua viva, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esta es la figura que Juan describe con detalles para grabar en nuestra mente que Cristo es la fuente de agua viva. Cuando los judíos, por ser sábado, por ser viernes en la noche, para guardar el sábado, pidieron el cuerpo de Jesús. Dice que los soldados, para que murieran rápido, entonces les quebraban las rodillas. Ya con las rodillas quebradas ya no podían sostenerse y se asfixiaban porque estaban colgando de los brazos. Y le quebraron las piernas al primero y le quebraron las piernas al segundo. Pero cuando llegaron a Cristo, ya estaba muerto. Y dice Juan, cuando vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Cristo es la fuente de agua viva. Regresemos a la conversación de la mujer samaritana con Jesús. En el versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Vemos otra vez que la mujer sigue estando en un plan físico natural. No puede llegar al plano espiritual. Entonces Jesús, ahora la manera en que la va a llevar del plan físico al plan espiritual es mostrándole su pecado. Entonces vamos de una cita celestial a una oferta de agua de vida y ahora la va a confrontar con la realidad de que su adoración es falsa. Su religión es falsa, sus opiniones son erradas y va a comenzar descubriendo su pecado. En el versículo 16 le dice el Señor: ve, llama a tu marido. Pero estas palabras son tiernas, ¿sabes? Muchas veces puedes leer y pasarte estos detalles. Pues dice: ve, llama a tu marido y regresa. Ve, medita en lo que has escuchado y ven a Cristo. No te vayas de aquí y luego se te olvide todo. Ve, llama a tu marido y luego ven otra vez conmigo. ¿Ves la ternura del Señor? No la está exponiendo nada más por el deseo de exponerla o descubrir el pecado. La intención es traerla, llevarla a la fuente de agua viva. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer samaritana entonces empieza a despertar de su sueño. Dice: Señor,
Me parece que tú eres profeta. Y aquí está ella recordando a Deuteronomio, el profeta, uno que sería como Moisés. Me parece que tú eres ese. Ahora, los comentaristas dicen, ella trató ahora de cambiar la conversación porque ¿a quién le gusta hablar de su pecado? Vamos a hablar de religión, vamos a hablar de teología. Ella dice, nuestros padres adoraron. Estamos hablando de tu pecado, que has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no tiene la intención de casarte con él. Bueno, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. No creo que sea esto lo que está buscando ella. En sus preguntas que ella tiene, si este es el profeta, ahora entonces, ¿cuál es la verdad? Si tú abres la palabra del Señor, si tú abres la Biblia y no concuerda con tus opiniones, con tus creencias, con lo que tú has aprendido por años y años y años, ¿qué haces? ¿Dejas lo que has creído y lo confiesas que has estado en un error toda la vida? ¿O rechazas la palabra de Dios para quedarte con tu propia opinión? No tienes más opciones. La mujer samaritana ahora está en un conflicto. Si ese es el profeta, entonces ¿quién tiene la razón? ¿Son los judíos o nosotros? Pero mínimo, la mujer llegaba a la conclusión. Y en esto, mis hermanos, yo creo que aquí nos lleva la delantera por mucho a la gente de nuestros días. Ella mínimo sabía que el hombre estaba obligado a adorar a Dios. Ahora, nada más la cuestión es, ¿dónde? Bueno, la adoración de Dios estaba sujeta y ligada a un lugar geográfico. El Señor había dicho que ustedes no van a escoger el lugar donde se me ha de adorar a mí. Yo lo voy a escoger y yo les voy a decir a ustedes dónde y cuándo y cómo levantar un altar. Ustedes no tienen ningún derecho de imaginarse la manera en que ustedes van a adorar. Es el Señor el que lo decide. El orden del servicio está establecido en las Escrituras. Podemos decir con mucha seguridad que en la mayoría de las iglesias que ahora se reúnen es un servicio inventado por ellos. Eso es lo que llamamos nosotros la gloriosa simplicidad del servicio. Cuando decimos que vamos a adorar a Dios, la mayoría de la gente piensa, ¿quién va a cantar? Y de hecho hay la locura de llamar a alguien el ministerio de alabanza, como si fuera algo separado de la adoración. Es contrario completamente a las Escrituras. La mujer dice, ¿dónde debemos de adorar al Señor? Pero ya mínimo está dando por sentado que tú eres un adorador. Todos ustedes son adoradores. Y al instante que quitas al Señor de su trono para adorarlo a Él solamente, lo reemplazas, ya sea con cosas, con familia, con gustos personales, con dinero y 1000 ídolos más. La necesidad de adorar está fuera de cuestión. La pregunta es, ¿cómo se debe adorar a Dios y dónde se debe adorar a Dios? El Señor le dice, mujer, créeme, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes los samaritanos adoran lo que no saben. Desde que se separaron de Israel y les dieron dioses extraños, ustedes no saben lo que adoran. Son ignorantes en su adoración. Tienen la apariencia, pero completamente equivocados. Y es más, entre más se entregan a esa adoración, más se alejan de la verdad. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, los judíos,
adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y no quiere decir aquí como que solamente los judíos son salvos, sino que es la promesa, ¿recuerdan? Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Abraham, Génesis 12, la simiente de Abraham. Salmos, el hijo de David. Isaías, el hijo de la Virgen. Y Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De Judá saldrá aquel retoño que habrá de reinar y reunir para él de todas las naciones, pueblos, lenguas y tribus. El templo verdadero en el que se adora verdaderamente es Jesús. Desbaraten ese templo y en 3 días lo edificaré. Después que resucitó, los discípulos entendieron y conocieron que hablaba de su propio cuerpo. Cristo es ahora el punto de reunión. Cristo es donde el pecador puede encontrar agua viva, mediación, redención, limpieza, perdón de pecados. Y dice, la hora viene y ahora es. Está hablando, la hora viene cuando iré a la cruz y cargaré el pecado tuyo, el de la mujer samaritana y el de todos los que creen. Pero ya ahora es ese tiempo. Es decir, en Cristo Jesús se puede adorar al Padre. La hora es y ahora, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. La identidad, entonces, de los verdaderos adoradores no está ligada a un lugar. La adoración verdadera, la que busca el Padre, está ligada a una persona, Cristo. Podemos decir entonces, si tu adoración no es a Cristo y en Cristo, tu adoración es falsa y es rechazada por Dios. Pero los profetas anunciaron todavía algo más maravilloso. Los profetas anunciaron que habrá un día en que ya no iba a haber templo, sino que la tierra completa sería un templo. La tierra completa estaría llena del conocimiento de Dios. Dice Isaías 11:9, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Y en Apocalipsis 21:22 nos da el final de toda esta profecía, de esa promesa. Dice Juan en su visión del cielo, allí no vi templo, ya no había templo. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Cristo es el que da el Espíritu. Cristo es la verdad. Y el que adora a Dios es necesario que lo adore así, en espíritu y en verdad. ¿Cuánto es lo que la mujer samaritana entendió hasta aquí? Bueno, no podemos saber exactamente. Pero sin duda ya no estaba pensando en el pozo, ni en el agua que estaba viendo allí. Ella dice, tú eres profeta. Entonces llega a la conclusión y le dice, más bien ya con una intención de que Jesús se descubriera por completo. ¿Quién eres tú? ¿Qué ofreces? ¿Por qué me ofreces estas cosas? Y él le dice, bueno, vamos a pararle a la discusión allí. Yo sé esto. Cuando llegue el Mesías, él nos va a explicar todas las cosas. ¿Ves lo que está haciendo? O sea, ya descúbrete quién eres tú. Haz una afirmación. El Mesías nos va a explicar con claridad, ya no va a haber dudas. Jesús ya no necesita dar más explicaciones. Él le dice, yo soy el que habla contigo. El que se sentó junto al pozo, cansado del camino, era el Mesías.
el ungido del Padre. No había forma de negar que era un hombre completamente humano. El que pidió agua era el que podía dar agua de vida. El que hablaba con ella era el que la haría una adoradora en espíritu y en verdad. El que habló con ella era Dios hecho carne, pero es el mismo que te ha hablado a ti en esta mañana. Juan 7:37 dice que Jesús en el último y gran día de la fiesta, la Pascua, está llena la ciudad de gente y Jesús se puso en pie para sobresalir encima de todos y que todos escucharan. Y él les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La oferta del don de Dios, de agua viva, de una adoración verdadera, gratuita para los que la toman, pero para el que la da, la ofrece al precio de su propia vida. Yo soy el alfa y la omega, dice Cristo en Apocalipsis 21:6, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Pero en la cruz, este mismo hombre que ofrece dar agua viva, clamó, tengo sed, tengo sed. Y pensamos, para saciar mi sed y ofrecerme agua, él tuvo que encontrarse derrotado, clavado en la cruz y sediento, maltratado y rechazado. La mujer samaritana entonces, dice el relato de la semana que entra, dejó su cántaro y corrió al pueblo. La mujer ahora se convirtió en evangelista y anunció a los suyos, este es el Mesías, este es el Mesías. La imagen que el evangelista quizás está poniendo en nuestras mentes es, dejó el cántaro, se le olvidó el agua. Se le olvidó el agua porque ahora no necesitaba más agua de esa. Su sed, la más importante de todas, había sido satisfecha. El agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ven, ven tú también y bebe de este manantial de agua viva y vive para siempre. Vamos a orar. Oh, Padre eterno, son verdades demasiado grandes, demasiado maravillosas. Rogamos pues que nuestra debilidad y nuestra incapacidad no estorbe para guardarlas en el corazón. Ayúdanos, sosténos con tu Espíritu Santo, grábalas allí, Padre, que podamos caminar en medio de este mundo con seguridad. Hemos encontrado al Mesías, el que da agua viva, y nos ha llevado a una adoración en espíritu y en verdad, como el Padre la requiere. Esto es en Cristo Jesús. Amén.